8 de la mañana con 47 minutos. Estamos en contexto. Y ya tengo en la línea telefónica a Moisés Gómez Reina para echarle una mirada al contexto nacional. Moisés, gusto saludarte. Buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Cómo te va? Muy ¿Cómo bien, te aquí fue pues por allá? platicando aquí las incidencias con Ernesto de Lucas y con Eva Aldecoa, su compañera de fórmula. Y bueno, todo este zipizape en que se convirtió el partido de la visita al palco en el volcán, decía en tono de broma, explotó el volcán, decía, pues sí, explotó en las redes el volcán. Sí, hombre, digo, yo no sé cuál sea la visión, el objetivo, los alcances, pero bueno, pues los resultados fueron, pues, contradictorios, Jesús. Exactamente. Oye, Moisés, aquí te manda a saludar el maestro Güero Nieves. Está reportándose acá al programa y te manda muchos saludos. Ah, igualmente, saludos. Oye, a ver, esta semana, hablando en otro tono y en otro términos, se publica un reporte especial muy interesante, que es el primer reporte de violencia política que hace un mapa de riesgos de intervención del crimen en las elecciones locales de 2024. Cuando yo leí el reporte, recordaba en automático cómo la violencia de alguna manera ha sido inherente a los procesos electorales en México. Por ahí hay una frase, la recordarás tú, la tendrás registrada, de Gonzalo N. Santos, de por allá en la elección de 1923, elecciones municipales de 1923, que decía que esas elecciones iban a ser democráticas y pistolizadas, una cosa así, ¿no? Y a lo largo de la historia ha habido incidentes de este tipo. ¿Cómo viste el reporte de Integralia? Obviamente hay un ingrediente adicional relativamente reciente, que es la incursión del crimen organizado en diferentes zonas del país. Bueno, mira, en principio, el reporte lo que hace es poner en números y en blanco y negro algo que todos sentimos. Es decir, la intervención del crimen organizado en la vida cotidiana pues es algo de todos los días que podemos verificarlo con solo prender la televisión, escuchar el radio o revisar las noticias. Y lo que hace el reporte es mapearse, por llamarlo de alguna manera, pues algo que está latente ya desde las elecciones, incluso del 2018, en donde hay un dato pues muy alarmante, en donde dice que aumentó la violencia en 235% del 2018 al 2023. Impresionante. Y un poco habla de las causas, y yo lo partiría un poco la primera intervención en este tema de causas, que son como que las motivaciones de la intervención del crimen organizado en las elecciones locales, focalizándola en el reporte fundamentalmente a las alcaldías, Jesús, en donde hay una proliferación de mercados ilícitos adicional a los del narcotráfico, y sobre todo pues hay esa motivación de mantener esos mercados ilícitos en estos espacios, y tener la posibilidad también de que se les garantice impunidad, pero además que los grupos que están involucrados en este tema pues tengan también la posibilidad de enfrentar con mayor efectividad a sus adversarios, a sus enemigos de plaza. Y me llama la atención, pues obviamente que en el mapa te habla de aquellos en donde hay una presencia muy alta y aquellos en los que hay una presencia alta. Sí. Y donde hay presencia alta, pues la cosa está dramáticamente peligrosa, pero donde está muy alta está realmente intolerable, Jesús. Te habla de
de ese círculo de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Morelos, incluyendo ahora Chiapas, y de todo lo que tenía que identificarse como lo tradicionalmente violento, que es Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Veracruz y Durango. Me llama la atención el nivel bajo de Sinaloa, Jesús, que hubiéramos pensado hace 20 años que era donde posiblemente se podía presentar el mayor nivel de violencia. Pues entendible por el control, ¿no? Sí, entre otras cosas. Entre otras cosas, sí, entendible, sí, exacto. Oye, a ver, es bien interesante cómo este reporte de Integralia deja clara la ruta, digamos, de inserción o de intervención del crimen en las diferentes regiones del país, en los procesos. ¿Cómo interviene? Se preguntará la audiencia. A ver, uno como parte de la opinión pública, pues lamentablemente ve que asesinan a un candidato o a una candidata, pero ¿cómo se da ese proceso? ¿Cómo se da esa intervención? Y lo deja muy claro el reporte, Moisés. Primero, a través de asesinatos, agresiones y amenazas contra funcionarios públicos o candidatos o candidatas, con financiamiento en las campañas también, con imposición de candidaturas, con movilización o inhibición del voto y hasta con alteración de la jornada electoral, tratando de meterse en la votación en las casillas. Y cuando veía esto, recordé aquella declaración que hizo el 2021 Ricardo Burs, donde incluso puso los nombres de los municipios peligrosos, donde decía, aquí hay control y aquí los mañosos ponen y quitan candidatos. Sí, bueno, estos 5 mecanismos que describe el reporte hacen un combo muy explosivo y lo vamos viendo desde la parte previa, que es la generación del entorno de terror, con eso que has comentado de la amenaza, los secuestros, las agresiones, pero también del otro lado, digamos que es la imposición de candidatos y el financiamiento de los candidatos, la aportación de recursos económicos, y el día de la jornada electoral, la movilización, la inhibición y la intervención de las casillas. Pudiese pensarse, y me parece que el reporte es muy bueno, que no hay para dónde hacerse, que la dinámica de la violencia política va en una espiral en ascenso que no va a tener posibilidades de pararse. Sin embargo, hace recomendaciones particulares, Jesús. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Mira, se habla finalmente en el reporte de que para recuperar un poco la soberanía se debe reconocer que el crimen organizado manda en territorios específicos. Lo que pasa es que estamos, como dicen los gringos, con el elefante en el cuarto, en la habitación, sí. y todo el mundo lo asume, pero nadie lo platica. Entonces, lo primero que hace es reconocer que sí hay territorios, y este es una de los grandes alcances del reporte, que identifica inclusive en algunas zonas, sobre todo del altiplano, en qué municipios hay perfecto interés y en qué fronteras de los estados hay la violencia. De suerte tal de que lo que el Estado mexicano debe de asumir es no solo el combate a los grupos criminales a través de la fuerza militar, sino inclusive cortando fuentes de ingreso y desarticulando los sistemas de inteligencia y quitando las bases sociales. Este tema es un tema que no, obviamente no se hace de un día para otro, pero sobre todo una de las cuestiones que seguramente las traen registradas es el de flexibilizar la carga de la prueba en la anulación de las elecciones. Es decir, esta semana
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estableció que sí pudiese haberse o darse algunos elementos para declarar anuladas elecciones por la presencia del crimen organizado. De suerte tal de que lo que el reporte está determinando es que la investigación debe ser de oficio por parte de las autoridades electorales. Pero parece no preocupar eso, Moisés. Parece no preocupar eso. Parece ni siquiera ser tema ni de las autoridades electorales, mucho menos del Estado con mayúscula, pues. Sí, mira, bueno, y esta semana lo ves con las declaraciones del Ejecutivo, en el sentido de que las cosas están bien, o la intervención de Guadalupe Tadei presentando los mecanismos que pueden eventualmente garantizar la seguridad de los candidatos. Me parece que debe de subirse más el volumen y poner mayor acento, sobre todo en donde ya se sabe que va a haber una intervención. Aquí el reporte es muy bueno porque te establece inclusive una categorización de donde hay un nivel alto, muy alto de presencia, alto, medio, bajo y muy bajo. Sí. Y donde aparece Sonora, lamentablemente, como parte de las entidades con riesgo alto, junto con Baja California, Chihuahua, Tamaulipas, Zacatecas, Guanajuato, el Estado de México, Tabasco y Veracruz. Y bueno, lamentablemente, Sonora hace un par de años pues aportó la cuota en ese sentido con el asesinato de Abel Murrieta en Cajeme. Moisés, tengo que hacer el corte de la hora. ¿Me puedes aguantar un minuto? ¿Tienes tiempo para regresar y echarle una miradita a las propuestas de reforma del presidente? En contexto. Estoy conversando con Moisés Gómez Reina, estamos echándole una mirada al contexto nacional. Moisés, adelantaba antes de ir al corte, ¿qué opinión te merece la propuesta de reformas, del paquete de reformas presentado por el presidente el pasado lunes? 18 reformas constitucionales, 2 más que no son constitucionales, 20 en total. Mira, a mí me parece que es una cortina de humo por un lado. Tú sabes que mediáticamente no ha ido bien a Morena y a la Cuarta Transformación. Se ha habido en las últimas semanas señalamientos pues graves que han mermado de alguna manera esa capacidad que se tenía con una gran habilidad que tiene el presidente de establecer la agenda pública. Y por otro lado, una gana de incidir en la contienda electoral, parece más una propuesta de campaña y ayudarle un poco a su candidata en favor de, entre comillas, apoyar el proyecto del pueblo. En la primera, pues hemos visto que el que más involucrado en el tema, y tú que eres un conocedor de medios, sabes que la vida de una nota impactante, pues tiene 3, 4 o 5 días. Ha habido casos en los que tienen 7 días, pero ya lleva 9, 10 días el mismo tema de la declaración de Tim Golden, inclusive la respuesta de ayer, y sigue siendo un tema. Es decir, mediáticamente se ha venido diluyendo en los últimos días la propuesta del presidente en materia de reformas, y sigue habiendo ese ruido mediático. En el segundo punto, como una propuesta de campaña, que eso es lo que se puede traducir, pues realmente poco eco ha tenido, sobre todo porque no tiene una arista de sustentabilidad. Es decir, la que la oposición pudiese decir que hay que apoyar, que es la de pensiones, pues no tiene de dónde financiarla. Haciendo los números, se da uno cuenta de que la propuesta que tiene el presidente pues no le va a alcanzar los vivos para enterrar los muertos. Tendría que dejar de gastar en salud, en educación, en muchas otras cosas para poder atenderlo. Pero ya metiéndose más a fondo, por ejemplo, de esa,
se da uno cuenta de que en la propia iniciativa del presidente tasa las pensiones máximas en 16,700 pesos y a partir de ese sueldo pues empieza a reducirla, lo cual pues se convierte pues no necesariamente en realidad lo que se está diciendo. Y hay otras que bueno pues sin duda pues hacen levantar la ceja más de uno, como el que pues, se pretenda elegir a los jueces, sí, a los magistrados o a los ministros, como lo ha venido diciendo en los últimos meses, y desmantelar el Poder Judicial, el desaparecer los organismos autónomos como el INE o como el INAI, para poder financiar las pensiones, pues no tienen congruencia. Así que me parece que las iniciativas sí pueden ser pues comentadas, pero pues hay otros temas que no están en esta propuesta sí, de paquete de reformas, que en teoría uno pensaría que se hacen al principio del gobierno y no al final, faltando 8 meses para terminar el gobierno. Pocos presidentes en los países mandan una iniciativa para reformar, pareciera ser más línea para su candidata, pero hay otros temas que están en la agenda que no se están discutiendo. Pues hay más de 171,000 homicidios dolosos en todo el sexenio, 110,000 desaparecidos, más de 5,000 masacres nada más el año pasado, y no se ve en el paquete de reformas que se pueda atender, salvo el caso de decir, oye, vamos a pasar la Guardia Nacional a la Sedena, que es un tema que no ha funcionado en los 4 años. Hay un tema de salud, que tienes un desmantelamiento. Finalmente, en el sexenio hay 50 millones de personas sin acceso a la salud y 42 millones de recetas sin surtir. Digo, la megafarmacia está surtiendo algo así como 250 a la semana. Poco le va a faltar para poder atender los 42 millones que se requieren. Y pues hay un tema de agua que está afectando y en ningún lado se ve. Hay un tema de educación, con esto un poco concluye mi primera parte del comentario, 4 millones de estudiantes que a raíz de la pandemia abandonaron los estudios. Hay 6 millones de jóvenes, de muchachos con rezago educativo, y hay 3 millones de niños vulnerables que dependían de otros programas, y no se ve por ningún lado que en estas propuestas, que es lo que le está doliendo a la gente, pues aparezcan, Jesús. Coincido contigo, y esos son ahora sí que parafraseando al el titular del Morning Show, esos son los otros datos que la oposición debe focalizar en la narrativa de las campañas que vienen, Moisés. Te quiero agradecer mucho tu colaboración, como siempre. ¿Dónde te podemos seguir? ¿Dónde te podemos leer? Mira, en Twitter, @GómezReina, en Instagram, Moisés Gómez Reina. Participamos ahí con Diario El Yaqui los lunes, Marquesina Político, Kiosco Mayor, colaboramos también ahí con Soledad Durazo en Primera Plana Digital, con el proyecto Puente los viernes, y aquí contigo generosamente que nos da chance de comentar, Jesús. Te agradezco mucho, te mando